Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estéis teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sobre todo, lleno de emoción, porque hoy, amigos míos, os traigo un tema que estoy segura, os va a tocar la fibra sensible. Prepárense para suspirar, para emocionarse y quizás para recordar esos amores que aunque parezca que terminaron, a veces vuelven. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dado la vuelta al mundo, una historia de reencuentro, de amor y sobre todo, de esperanza. Ya habéis visto el título, ¿verdad? Hande y Kerem, reencuentro emocionante tras la ruptura. ¿Volvió el amor? Sí, así es. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos que conquistaron nuestros corazones con su química en la serie Love is in the Air. Una serie que, por cierto, fue un auténtico fenómeno. Y no solo por la historia, sino por la conexión tan especial que tenían Hande y Kerem fuera de la pantalla, una conexión que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Pero como en toda buena historia, hubo un punto de inflexión. Un momento en el que las cosas se torcieron. Los rumores de ruptura, las especulaciones en los medios, las redes sociales ardiendo. Y finalmente la confirmación de que efectivamente Hande y Kerem ya no estaban juntos. Fue un golpe duro para muchos, ¿verdad? Yo misma me sentí un poco desolada. Nos habíamos enamorado de ellos como pareja, y verlos separados nos partió el corazón. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca jamás. Y hoy vamos a hablar de ese reencuentro, de esa chispa que parece haber vuelto a encenderse entre ellos. Un reencuentro que según las últimas noticias es más que emocionante. Así que agarraos a vuestras sillas, porque os voy a contar todo, desde el principio hasta las últimas novedades. Y os prometo que al final del vídeo vais a tener una opinión formada y probablemente el corazón latiendo un poco más rápido. Antes de que empecemos, quiero pediros algo. Si sois nuevos por aquí o si aún no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Porque como sabéis, aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, series, películas, famosos, y por supuesto mucho chismecillo. Y si ya estáis suscritos, muchas gracias. Sois los mejores y vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Vamos a ello. Retrocedamos un poco en el tiempo. Love is in the Air. Aquella serie que nos enganchó a todos. Hande y Kerem interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes que, desde el principio, tenían una química innegable. La tensión, las miradas, las bromas, los roces. Todo era perfecto. Y poco a poco esa química traspasó la pantalla. Empezaron los rumores, las fotos juntos fuera del set, las declaraciones. Y finalmente la confirmación, Hande y Kerem eran pareja en la vida real. Un sueño hecho realidad para muchos fans. Fue un romance que nos hizo creer en el amor, en las segundas oportunidades y en que los cuentos de hadas pueden existir. Los veíamos juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, demostrando lo enamorados que estaban. Parecían inseparables, una pareja perfecta. Pero como os decía, las cosas se torcieron. Empezaron los rumores de crisis, de discusiones, de distanciamiento. Los medios de comunicación, siempre al acecho, publicaban noticias contradictorias, pero la verdad es que la situación parecía tensa. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían roto. El shock fue generalizado. Los fans desconsolados se preguntaban qué había pasado, por qué había terminado ese amor tan bonito. Las especulaciones se dispararon. Se habló de incompatibilidad de horarios, de diferencias irreconciliables, de terceros en discordia. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad, probablemente nunca la sabremos del todo. Lo importante es que en ese momento Hande y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno siguió con su vida, con sus proyectos profesionales, intentando olvidar el pasado y rehacer su vida sentimental. Hande, por su parte, se centró en su carrera como actriz y modelo, participando en nuevas series y eventos importantes. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en proyectos actorales, y se le relacionó con otras mujeres. Pero a pesar de todo, la llama de Love is in the Air seguía encendida en nuestros corazones. Y entonces llegó el reencuentro. Un reencuentro que nadie esperaba, pero que al mismo tiempo, todos deseábamos en secreto.
Un reencuentro que, según las últimas noticias, ha sido explosivo. ¿Dónde y cuándo ocurrió este esperado reencuentro? Pues bien, aunque no hay muchos detalles concretos, los rumores apuntan a diferentes eventos y situaciones. Se habla de encuentros casuales, de reencuentros en el trabajo, de coincidencias en eventos sociales. Y por supuesto, de las redes sociales. Las redes sociales, en estos casos, son el termómetro de la situación. Son el lugar donde los fans analizan cada like, cada comentario, cada foto, en busca de pistas sobre lo que está pasando. Y en este caso, las redes sociales han sido un hervidero de actividad. Los fans han detectado señales, han analizado las publicaciones de Hande y Kerem, han especulado sobre sus encuentros. Y poco a poco han llegado a la conclusión de que algo está pasando entre ellos. ¿Qué tipo de señales? Pues, por ejemplo, fotos en lugares similares, comentarios ambiguos en publicaciones, likes en posts que los fans consideran significativos. Pequeñas cosas que para los fans más observadores son indicios de que algo está cambiando. Y por supuesto, los paparazzi, siempre al acecho, han sido testigos de algunos encuentros que, por supuesto, han alimentado los rumores. Pero, ¿qué es lo que realmente ha pasado en ese reencuentro? ¿Han vuelto a estar juntos? ¿Se han dado una segunda oportunidad? La respuesta, amigos míos, es que aún no lo sabemos con certeza. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Han mantenido un perfil bajo, pero la verdad es que las señales son cada vez más evidentes. Y aunque no podemos afirmar al 100% que han vuelto, la esperanza de verlos juntos de nuevo está más viva que nunca. Lo que sí sabemos es que en ese reencuentro hubo emoción. Hubo miradas, hubo sonrisas, hubo algo. Algo que ha hecho que los fans vuelvan a soñar con el amor verdadero. Y aunque no sabemos cómo acabará esta historia, lo que sí podemos decir es que el reencuentro entre Hande y Kerem ha sido, sin duda, emocionante. ¿Pero por qué este reencuentro es tan importante para nosotros? ¿Por qué nos importa tanto que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? La respuesta es sencilla, porque nos hicieron creer en el amor. Porque nos demostraron que en la vida real también pueden existir los cuentos de hadas. Y sobre todo porque nos dieron esperanza. Esperanza de que a veces el amor verdadero puede superar los obstáculos, las distancias y las rupturas. Esperanza de que las segundas oportunidades existen. Y como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que mientras Hande y Kerem deciden qué camino tomar, nosotros, los fans, seguimos soñando, seguimos esperando, y seguimos creyendo en el poder del amor. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues, como os decía, no podemos saberlo con certeza. Pero basándonos en las señales y en las últimas noticias, podemos intuir algunas cosas. Es probable que si realmente están juntos, quieran mantener su relación en privado, al menos por un tiempo. Después de todo, ya han sufrido mucho con la exposición mediática. También es posible que veamos nuevas colaboraciones profesionales entre ellos. Después del éxito de Love is in the Air, los fans sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. ¿Y si el amor vuelve a florecer, quién sabe? Quizás en el futuro nos sorprendan con una nueva serie, una película, o incluso, una boda. Pero independientemente de lo que ocurra, lo importante es que Hande y Kerem sean felices. Que encuentren la felicidad en sus vidas y que si deciden estar juntos, lo hagan porque se aman y porque quieren estar el uno con el otro. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este viaje por la historia de Hande y Kerem, y por su emocionante reencuentro. Espero que os haya emocionado tanto como a mí, y que os haya hecho creer un poco más en el amor. Quiero daros las gracias a todos y a todas por estar aquí, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo incondicional. Vuestra pasión por estas historias me motiva a seguir creando contenido y a compartir con vosotros mi amor por el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias de corazón. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de Hande y Kerem? ¿Creéis que realmente han vuelto? ¿Os gustaría que volvieran a estar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero leerlos todos. No dudéis en compartir vuestras teorías, vuestros sueños y vuestras esperanzas. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo.
Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Resumiendo, hemos explorado la historia de Anne de Herzel y Kerem Bürsin, desde su éxito en Love is in the Air hasta su ruptura, y ahora, su emocionante reencuentro. Hemos analizado los rumores, las señales y las expectativas de los fans, destacando la importancia de su conexión y el impacto que han tenido en el público. Hemos hablado sobre la esperanza de una segunda oportunidad y sobre el poder del amor. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, así que no dudéis en dejar vuestras opiniones y vuestros pensamientos. Y por último, no olvidéis darle un like, compartir este vídeo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.